Buenos días. A ver que ponga TikTok. Aquí. Hoy no me va a tocar ni poner el aire porque hace frío incluso. Pues evidentemente Carla, porque eres la única cambiante de Nick. Y mi capacidad de deducción hasta ahí creo que llega. Qué genio. Es que era un apasionado lector de Sherlock Holmes, de Arthur Conan Doyle. Vale, estamos listos. Bueno, estamos a viernes. Mortadelo, no he leído yo Mortadelo, la verdad. No sé si se basaba un poco también en la misma metódica, pero Sherlock Holmes era una pasada. A mí Arthur Conan Doyle fue un descubrimiento con la adolescencia y, bueno, lo leí todo, incluso varias veces. En una... Bueno, de hecho lo tengo por aquí, pero te lo voy a enseñar. En una edición súper chula. ¿Qué es esta? Del Círculo de Lectores. Mira qué chula la edición. Están todos los libros aquí, incluidos, porque sabéis que escribía como cuentos cortos, lo que hacía era los acababa, bueno, no él, sino posteriormente, se acabaron haciendo en libros. Porque el escribir libros como tal, no escribía libros grandes, escribía más bien como relatos que se cerraban a sí mismos, como en sus casos policíacos. Una pasada. Esto me lo he leído yo varias veces. A ver. Ay, vaya. En fin, me han mandado un aviso de que está muy mal lo que acabo de hacer. En fin, cosas de TikTok. Como si estuviera haciendo publicidad a un señor que lleva muerto 2 siglos. En fin, no importa. Lo vamos a pasar por alto. No pretendía hacerle publicidad a Arthur Conan Doyle ni al Círculo de Lectores, pero en fin. Lo vamos a dejar pasar. Soy psicólogo clínico. Tengo algo así con pelis de Rafael. Así. Fíjate, si por ejemplo enseño libros de psicología de la UNED, no me bloquean. Qué curioso, no me lo bloquean. Es algo interesante. Bueno, me bloquean durante 10 minutos, creo, o no me recomiendan, o algo así. Son cosas de TikTok, de verdad. En otras redes no ocurre. Estoy en Alicante, en el interior de Alicante. Yolanda. Buenos días, Cintia, Julia. Aquí me falta un poco de luz. Un segundo. Ahora mejor. Vale. ¿Qué estoy haciendo? Bueno, soy psicólogo y aquí venimos a hablar todos los días de psicología. Podéis hacer las preguntas que queráis. Hola, soy Polican. Sí, hago terapia online. A ver, ¿cómo está esto? Aparte de psicólogo, ¿tienes otras herramientas? No entiendo la pregunta.
¿Otras herramientas? A ver, ¿a qué te refieres, Yolanda? ¿Con el de biología si te bloquean? ¿Con cuál? ¿El de psicobiología? No lo sabía. Buenos días desde Uruguay. Debe de ser allí las 5 de la mañana o por ahí, o las 4 de la mañana. Trabajar con otros métodos modernos, que también son psicología, de hecho, ¿no? Con lo cual no es psicología o métodos modernos, sino que la psicología también incluye, pues, por ejemplo, terapias de tercera generación, que son psicología de nuevo. A ver, ¿qué sabes sobre el TID? ¿El TID qué es? ¿El trastorno de identidad disociativo? ¿Te refieres a ese? Es que a veces la nomenclatura está reducida. Son tantas que a veces se me puede escapar. Dime, ¿es trastorno de identidad disociativo? ¿El antiguamente llamado múltiple de la personalidad? ¿Forres? Pues fíjate, yo cuando hice las prácticas en un hospital universitario, yo recuerdo, no me quedó nunca claro por qué, pero yo recuerdo a la psicóloga que me hacía la tutoría, que era la profesional que estaba detrás de mi evaluación, que por alguna razón entre ella y la psiquiatra mmm, hacían comentarios que nunca me aclararon despectivos sobre ese tipo de trastornos, como que eso no existía realmente por alguna razón. Claro, ¿qué pasa con este trastorno? Que como hay tan pocos, tan pocos, falta mucha investigación. Ese es el gran problema que tiene el trastorno múltiple de la personalidad, que ahora, como digo, se ha cambiado la nomenclatura. Ahora se le llama trastorno de identidad disociativo. Pero es tal y cual lo cuentan, hay dudas incluso. Lo que sí sabemos seguro es que la persona que cambia de identidad no está fingiendo. Porque si está fingiendo es incluso otro trastorno. Hay trastornos fácticos o algo así que se llaman, que son trastornos de hacer mentiras inevitablemente y que no tiene que ver con ese, no es mentira como tal, es que lo vive así. Ahora bien, esto que un poco en la televisión se ha visto, que es eso de que cambien morfológicamente incluso a nivel biológico, eso no parece real. Y en cualquier caso lo que pasa es que falta investigación. Pero sí está incluido en el DSM. El DSM es el manual de los criterios diagnósticos de los trastornos mentales. Y está incluido el trastorno de identidad disociativo, con lo cual sí existe, pero claro, ¿cuáles son cuál es la evidencia? Es difícil a veces, porque hay tan pocos casos para investigar. Y los que hay suelen tener también, pues eso, aparte de otras patologías. Difícil. Se sabe muy poco de esto, ¿eh? Sí, pero no entra en la carrera, sí entra en la carrera. La terapia de tercera generación entra en la carrera. Lo que pasa, yo te bloquearía. Sí que entra, pero entra, digamos, como consecuencia lógica de todo ese proceso de aprendizaje de la terapia cognitivo-conductual. ¿Entiendes? Entonces, la tercera parte, digamos, de ese aprendizaje viene a ser la discusión de por qué ciertos métodos cognitivo-conductuales no funcionan siempre y pasamos un poco dentro de ese aprendizaje a la tercera generación, a la terapia dialéctico-conductual, a la aceptación y compromiso. Aquí os podría enseñar muchos libros de eso, pero igual me bloquearía otra vez, con lo cual no puedo enseñar vídeos. Pero sí es muy interesante. Otra cosa es que hablemos de terapias no reconocidas científicamente, no se estudien, porque estas terapias de tercera generación sí están siendo puestas a prueba, llevan muchos años poniéndose a prueba, pero no es así, por ejemplo, terapias como el psicoanálisis, que no se puede poner a prueba. No es que no se ponga, sino que no se puede. Con lo cual entramos en una diferencia.
la tercera generación de terapias no son alternativas como tal del estilo pseudocientíficos, son científicas siempre. ¿Vale? Solo que todas aquellas que sean fuera de la ciencia no les interesa la psicología, entonces tendrías que enseñar, no sé, en la escuela de curanderos quizá, si es que hay alguna. No, nunca jamás en un ámbito científico, como es el ámbito universitario, ¿no? A ver. ¿El TEPT tiene cura con terapia? Sí. ¿Tiene efectividad la terapia cognitivo-conductual? Es la que más efectividad tiene para el TEPT, para el trastorno por estrés postraumático, para el que no lo sepa. Y como digo, es muy efectiva. ¿Qué opinas de la psicología positiva? Buena pregunta. La psicología positiva, de nuevo, es esa salida de la psicología frente a tanta negatividad y tanto buscar la enfermedad mental, tanto investigar la enfermedad mental. Hay un momento que, digamos, lo empieza Maslow. Maslow es el de la pirámide de Maslow, que empieza a discurrir y a decir que quizá lo interesante de estudio sea el crecimiento humano, el crecimiento personal, lo positivo, digamos, frente a todo lo malo, ¿no? También estaba Seligman, por ahí hay unos cuantos que empiezan esos movimientos de buscar la salud mental frente a la enfermedad mental. Parece muy interesante todo ese proceso, desde Maslow hasta, bueno, pues todos los humanistas, etcétera. Muy interesante. Hay cosas que se han aplicado, se han incorporado, digamos, a todo lo demás. Pero luego tenemos extremos, como pasa siempre. La psicología positiva tiene también quizá ese asociado, ese estigma del happy flower. Tampoco todo tiene que ser positivo. Si caemos en el siempre tenemos que buscar la felicidad y ser felices, nos hemos visto los psicólogos envueltos a veces en procesos de este estilo, como terapeutas, en los que alguien, víctima de ese extremo de tengo que ser feliz porque me lo dicen los psicólogos positivos, acaban un poco, no positivos, sino positivistas, y acaban metiéndose en otros problemas diferentes, como es la exigencia máxima de ser felices. Con lo cual, en principio, la psicología positiva tiene planteamientos muy interesantes, desde Maslow, como digo, lo de la pirámide, lo del crecimiento personal, lo de más allá de la búsqueda de la seguridad, del alimento, etc. El ser humano busca eso, busca crecer, busca la sublimación, perdón. No lo sé. Siempre es así. Claro, eso nos lleva un poco a plantearnos por qué las personas que lo tienen todo, a pesar de ello, tienen depresión. Porque en realidad el ser humano no es ni una hormiga, ni es un animal que no tenga raciocinio. El ser humano sí tiene deseos más allá del alimento y la seguridad. Eso se ha evidenciado de nuevo, ¿no? Habrá que buscar, por tanto, qué llena al ser humano, y no es algo tampoco de especie, sino más bien personal. Pero desde luego ese elemento está ahí. Y yo creo que es una investigación muy interesante, lo ha sido durante muchísimos años, pero el extremo este en el que tenemos que ser felices es con el que no estoy de acuerdo. Las emociones deben estar en el ser humano, están ahí por alguna razón, una razón básicamente adaptativa, de supervivencia, de reproducción, etc. Y no podemos considerar que la tristeza es mala, que la rabia es mala, que el asco es malo. No son malos ninguno de ellos porque nos protegen. Y a veces la psicología positiva, bueno, en algún momento de ese proceso se ha, degenerado hasta ese punto. Por otra parte, es que claro, es tan complejo, todo se mezcla tanto y todo se evoluciona por tantas ramas diferentes. También se le hace una crítica a la psicología positiva como herramienta del sistema capitalista, en el sentido de que si al final los grandes empresarios toman este modelo de la psicología positiva como una forma de control de que sus trabajadores no se rebelen, de que acepten esa situación
tal y cual es, sin mediación ninguna de quejas, pues esa parte también se le ha criticado a la psicología positiva, como que es la psicología de los ricos para someter a los pobres. No digo que sea así, digo que es esa crítica que también se le hace a la psicología positiva. Es decir, un empresario contrata a un psicólogo de esta rama, le paga un curso para sus trabajadores y con lo cual acaban incluso eso, cediendo a los intereses de la empresa, cuando quizá los trabajadores sí tenían derecho a bueno, algunas quejas porque tenían que cambiar algunos derechos quizá. En fin, son cosas complejas, como digo. No me voy a posicionar ni a favor ni en contra, pero como veis, todo se va complicando, como pasa siempre con el ser humano. Bueno, pues Angélica, si mañana es tu cumpleaños, enhorabuena. No sé si lo agradeces o lo castigas, dependiendo de la edad que tengas. A ver, aquí, no sé si en YouTube, no lo sé. Si aquí... a ver, sí, también en YouTube, ¿eh? Hola Nati, ¿qué tal? Castigar un cumpleaños. Sí, bueno, hay gente que le duele pasar los años. Hay gente que le duele mucho. No acepta el paso de los años. Quizá también la edad, a lo mejor. La gente joven está deseando cumplir años con tal de ser adulto oficial y la gente mayor, mucha gente pues no quiere. A ver, que con esta pregunta me he saltado algunas cosas. Bueno, veis que somos muy pocos a razón de ese bloqueo que me han hecho por sacar el libro. Pero en fin, son cosas que pasan. Estamos más... un poco más... en un aspecto más acogedor, por lo visto hoy. Por cierto. Ah, bueno, creo que ya me han quitado el bloqueo. Vale. Ya me han quitado el bloqueo. Me he castigado. No, eran 10 minutos solo. Mamen. Sí, ha sido porque he enseñado el libro. Estaba hablando de Sherlock Holmes y digo, mira, aquí tengo una edición súper chula y la he mostrado y fíjate, son reglas de TikTok que a veces a mí se me escapan. Porque no me voy a poner a leerlas. Perdón, que estaba compartiendo. Ya, son cosas delicadas de TikTok. Pues eso hay que entenderlo. Son sus reglas. Ellos nos abren este espacio, pero tenemos que acatarlas. Como cuando hablamos de eso de quitarse la vida, etcétera, como me pusieron ese límite y lo tengo que cumplir, sencillamente. No pasa nada. A ver que se me va el micro. Ahí. Sí, un poco sí. A ver, ¿qué es la plataforma Mar Clapper? ¿Qué es eso? No conozco esa plataforma. Gracias, Yolanda. Gracias por la colaboración. ¿Por qué la depresión me mete en la cama y me cuesta mucho las cosas básicas como una ducha? Vale, esto se me ha escapado antes. ¿Por qué la depresión me mete en la cama? ¿Qué dirías, mamen? ¿Qué dirías, Carla?
¿Por qué la depresión nos mete en la cama? ¿Recordáis la espiral patológica que tanto hemos hablado? ¿Recuerdas, Mar, todo eso? Ah, vale, que es una plataforma con menos restricciones. Sí, 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 Vane. Es mejor hablar de eso. A ver, con respecto a esa palabra que no podemos hablar, innombrable, y yo he hablado muchas veces en la televisión de eso, porque es que hay que hablar de eso. Solo que TikTok no lo sabe. TikTok solo detecta la palabra, su algoritmo lo detecta de forma automática y bloquea, sin mediación, sin valoración de una persona. Porque si una persona valorara, diría, bueno, es que es un profesional hablando de algo que interesa a la sociedad, porque estamos hablando de los factores de riesgo que aumentan la probabilidad de que eso pase. Por lo tanto, hablamos de protección, lo que llamamos efecto Papageno. El efecto Papageno es el efecto de hablar de esos factores de riesgo con tal de protegerte. Eso, hablar de eso en la televisión, ayuda muchísimo a las personas. Frente al otro efecto, que es el efecto weather. El efecto weather de, em, del tiempo en inglés es el efecto llamada, ese efecto que por el hecho de que, no de hablar, no que un profesional hable de esa palabra, sino más bien que, digamos, gente reconocida socialmente hable de que esa es una buena forma de solucionar un problema, o que se hable de casos en los que ha sucedido eso, y digamos que gente vulnerable acabe haciéndolo por llamada, por el efecto llamada. Ese efecto weather existe, pero no es lo que hacemos aquí, y no es lo que hago yo cuando voy a la tele a hablar de eso. Hablamos, por tanto, de protección. Eso no lo detecta TikTok, no sabe la diferencia. El caso es que no hay un señor ahí valorando, sino que sencillamente es un algoritmo. Si detecta, por ejemplo, humo de tabaco, enseguida lo bloquea. Solo es algo automático. Bueno, ¿qué decíamos de la depresión? Yo estuve del sillón a la cama años. Apatía, fatiga, tristeza profunda. A ver, para que entendáis por qué una persona acaba en la cama sin salir de la cama con la depresión, hay que entender el patrón que nos lleva a eso. El problema con la depresión es que en principio es tristeza. La depresión supone muchos otros criterios aparte de la tristeza. El criterio de tristeza solo es el A1, debe cumplirse al menos el A2 también, al menos ese. En total 5 de 9 o de 7, no recuerdo bien, creo que son 9, pero el A1 y el A2 es obligatorio para poder diagnosticar depresión. El A1 es la tristeza durante casi todo el día, pero luego el segundo es que dejes de hacer aquellas cosas que antes te gustaba hacer. Si tú dejas de hacer cosas que antes te gustaba hacer, no sé, hacer deporte, salir con los amigos, pasear por la calle, por el campo, salir a almorzar, lo que sea. Si todo eso antes te gustaba y por efecto de la tristeza dejas de hacerlo, pues cada vez vas a tener menos ganas porque estás quitándole cosas que antes al cerebro le producía una cierta estimulación. Que si lo reducimos a neurotransmisores, como tantas veces he dicho, hablamos de dopamina, serotonina, endorfinas, todo eso. Si se lo quitamos, estaremos cada vez más tristes, no por la tristeza en sí misma, sino por haber dejado de hacer cosas. Eso le llamamos una espiral patológica. Estoy triste, dejo de hacer cosas. Estoy luego, por tanto, más triste, menos ganas tengo de hacer cosas, por lo tanto, dejo todavía de hacer más cosas hasta el hundimiento, como nos dice Carla. Con lo cual, lo que más va a funcionar, dada la causa, es precisamente la terapia de conducta. El empezar a moverse de forma gradual y sistemática hacia aquellas cosas que antes te gustaba o incluso hacia cosas que antes no habías explorado. De forma muy, muy gradual. ¿No se escucha bien? ¿Se escucha bien el micro? Ah, bueno, ¿sabes qué pasa? Que estoy en TikTok
y a la misma vez estoy en YouTube. Entonces el micro lo tengo conectado a uno y el otro no, está recogiendo el audio del móvil. Por eso quizá... ¿Pero tú me escuchas bien ahora? Voy a acercar un poquito más la cámara. Un segundo. Vale, voy a acercarla un poquito más, ¿vale? Para que no falle esto. A ver, ¿puedes hacer la semiología? Cuidado con la palabra. Mucho que ver con lo que hemos empezado a hablar, con la deducción y Sherlock Holmes y todo esto. De Pedro Sánchez, a ver si padece algún trastorno. ¿Sabes lo que pasa? BMW 520. Que aquellas personas que nos caen mal, tenemos una tendencia cada vez mayor, y aquí lo vemos todos los días, a psicopatologizarla. Hablamos un montón de veces aquí de por qué mi pareja narcisista me trata así. ¿Qué tengo que hacer con mi pareja narcisista? ¿Qué tengo que hacer con mi madre narcisista? ¿Qué tengo que hacer con mi no sé qué psicópata? Tenemos cierta tendencia, aquellas personas con las que tenemos un conflicto, tenemos un problema. Buenos días, Marian. Cualquier persona con la que nos hemos enfrentado de algún modo, tenemos esa horrible y errónea tendencia a psicopatologizarla. No somos clínicos, no somos expertos, no podemos diagnosticar a los demás. Ni siquiera a veces los clínicos, con todos los datos y con la persona a favor, consigue a veces diagnosticar de forma correcta. Imagínate cómo va a una persona enfadada con otra diagnosticar de nada, ¿no? Entonces, Pedro Sánchez tendrá o no tendrá un trastorno, pero no tiene nada que ver con tu ideología política, tus intereses o tu cabreo con el sistema o con la política en este caso. Fíjate, por aclarar un poquito este tema, para poder diagnosticar a una persona de cualquier trastorno, debe cumplir siempre, a excepción de dos criterios, de dos diagnósticos, de los más de 300 que existen en psicología, debe cumplirse este criterio: tener un malestar clínicamente significativo o un deterioro social o laboral. ¿Vosotros creéis que Pedro Sánchez tiene, por efecto de su trastorno supuesto, un malestar clínicamente significativo? ¿O que tiene quizá un deterioro a causa de ello, un deterioro social o laboral? Me da que no, ¿eh? Con lo cual no podemos decir que tenga o no tenga un trastorno. Pero entiendo un poco la queja. Siempre que nos cae alguien mal, tenemos tendencia a considerarle un perturbado. No he entendido ese comentario, Kevin. Supongo que será algo medio hater, puede ser. No lo sé. No lo he entendido en cualquier caso. Es que es tan extendido, Mar, lo de narcisista. Pero es que aquí en mi consulta, Mar, han venido parejas, no parejas, sino un miembro de la pareja, por su problema con la pareja, diciéndome que su pareja es narcisista y a la vez diciéndome que su pareja dice a este que viene que es narcisista. Digo, pero podemos dejar ya de diagnosticar a los demás, porque no sois expertos en diagnósticos clínicos ni en diagnóstico diferencial, algo, por cierto, muy complejo. Ya como digo, los propios clínicos con todos los datos posibles, les falta a veces, les falta algo a veces para dar en el clavo. Imaginaos cómo una persona enfadada con otra, ¿cómo va a poder diagnosticar? Porque ha leído en internet 4 cosas. Pues evidentemente no va por ahí. Sí, está de moda. Si trabajas la mente, todo se cura. ¿Todo, Jesús? Por ejemplo, ¿se curaría el cáncer también? En realidad no, Jesús. Eso sí, ¿qué pasará si tú cuidas la mente? Si tú cuidas la mente, estarás
protegiéndote como factor protector de un montón de posibles, digamos, abrir la puerta a enfermedades, porque no estarás por mediación de la ansiedad, el cortisol, etcétera, no estarás alimentando pues esos factores de riesgo, porque el estrés, la ansiedad, todo eso son factores de riesgo para padecer enfermedades, al igual que el fumar, el beber alcohol, etcétera, ¿no? Con lo cual, si hablamos de protegerte, cuidar tu mente, no tener ansiedad, controlar tu tristeza, tus emociones en general, vivir la vida con esa capacidad de flexibilidad y gestión emocional, desde luego vas a estar más protegido, al igual que si te cuidas la alimentación, por ejemplo. Al igual que si haces deporte, te estás protegiendo, pero no te va a, por ejemplo, si tienes un cáncer, que lo puedes tener perfectamente aunque te cuides, si lo tienes no te va a quitar el cáncer el cuidar tu mente. Hay que matizar las cosas y solo hablar de aquellas cosas que están demostradas. Las que no estén demostradas no es psicología. Las que no estén demostradas es solo pura suposición. ¿Entiendes? No curará enfermedades que ya estén diagnosticadas, por ejemplo, y que no estén relacionadas con una mejoría en la salud mental. Porque además sería tan fácil demostrarlo, Jesús. Sería tan fácil coger a 100 personas con cáncer, poner a trabajar en un psicólogo y decir, por tanto, si trabajan con el psicólogo 100 personas y 87 se curan el cáncer, bueno, pues como tratamiento oficial para el cáncer no sería la quimioterapia, sería tratamiento psicológico, o para el ELA, o para cualquier esclerosis, sencillamente le haríamos un tratamiento psicológico y le quitaríamos el problema, pero no es así. Y las pequeñas lo mismo, Jesús, habría que demostrarlo. Yo recuerdo una persona que me decía que con el cuenco tibetano se produce ruido al hablar. A ver, ¿pero se escucha bien o no? En YouTube, digo. Recuerdo una persona que me decía que con el cuenco tibetano, ¿sabéis este cuenco que hace ruido al mover por el lado con el mortero este? Que gracias a la vibración que produce se había quitado una piedra en el riñón. Y claro, yo le decía, digo, ¿pero esto está demostrado? Porque eso no está demostrado, pero digo, ¿sería tan fácil demostrarlo? ¿Qué ruido? ¿Hay un ruido? No tengo puesto el aire acondicionado este ni nada. Es que sería tan fácil demostrar esas cosas, Jesús. Tan fácil. Cogemos a un grupo de 100 personas ingresadas en el hospital por ese problema de piedras. A las 100 personas le ponemos ese cuenco tibetano y una buena parte de las personas deberían de quitarse ese problema, el que se rompiera la piedra, sin mediación de otro tratamiento. ¿Qué se hace en los estudios científicos? Se calcula la probabilidad de que el que la piedra se rompa sea por efectos del azar, es decir, por casualidad. Y eso se puede calcular. A ver, dime un ejemplo de lo que demuestras todos los días. Vamos a intentar darle un sentido racional a algo que no lo conozco. Buenos días. Pensé que eras Miquel Landa. ¿Quién es Miquel Landa? No lo conozco. No, pero me refiero a Jesús, un caso concreto. Un caso concreto en el que tú hayas encontrado una relación entre tu intervención y una curación. Un caso concreto. A uno de F1, es que veis, no veo la televisión y cuando me hablan o del corazón o del deporte, no tengo ni idea de lo que me hablan. No me interesa ni el fútbol, ni el corazón, ni nada de eso. Lo cual me dicen cosas así y no me entero de nada. Yo he curado a 2 personas hablándole. Claro, eso es lo que hacemos los psicólogos. Les curamos hablándole. Claro, los psicólogos no medicamos, ni le inyectamos nada, ni le tocamos siquiera, ni le damos palizas, ni masajes, como hace un fisio, ¿no? Solo hablándole. Es esperable que a una persona con problemas psicológicos le cures hablándole. Pero con problemas psicológicos, con problemas físicos, no. Porque, de nuevo, ¿sería tan fácil demostrarlo? ¿Sería tan fácil demostrar eso?
científicamente hablando, lo que pasa es que no se ha podido demostrar. Y de hecho, como dije una vez, aquí se han hecho estudios de ese tipo de cosas. Porque aquí lo que se busca es la solución a los problemas. Se busca la solución a los trastornos físicos y mentales para quitarle carga a la salud mental de recursos económicos. ¿Vosotros sabéis la cantidad de dinero que se gasta el Estado en cáncer? Es que el cáncer es la segunda causa de muerte del mundo. Cuando alguien conspiranoico, perdonad que utilice esta palabra, pero es necesaria para el caso, dice que en realidad no quieren que se descubra porque en realidad esto es un beneficio para... En realidad no es ningún beneficio para el Estado. El beneficio para el Estado es que cueste menos dinero los tratamientos y que la gente se cure. Que aporte al Estado con impuestos, etc. No hay una intención de matar a nadie. Lo que querría el Estado en este caso sería conseguir que con menos coste la gente mejorase. A ver. Te doy la enhorabuena por tu live. Gracias, Jesús. ¿Qué opinas de la curación por hipnosis? Mira, Ojal Botón, la curación por hipnosis, si me hablas de concretamente la curación por hipnosis, realmente no produce ninguna curación la hipnosis, nada, en absoluto, pero sí que asociada a otro tipo de tratamientos como parte de una estrategia mayor, puede funcionar para algunos fines, pero la hipnosis no ha demostrado eficacia para un tratamiento de una enfermedad, ¿ok? Ahora bien, si lo que hablamos es para quitar el dolor, o reducir el dolor, para, por ejemplo, en contextos de anestesia, con el anestesista mejora también. Cosas así, sí, claro. Pero para curar, no tiene ninguna evidencia. Sí, pero a nivel, como dices, a nivel psicológico, eso puede ayudar, al igual que, por ejemplo, el mindfulness se ha demostrado que es eficaz, no solo jamás, pero en colaboración con otro tipo de herramientas psicológicas de tipo cognitivo-conductual. Así que la hipnosis, desde luego, no es ese truco de feria que vemos, como decía una vez, de hacer así y dormirte. Eso no es real, eso es falso completamente, eso no es hipnosis. A nadie le puedes dormir contra su voluntad, jamás. Pero lo que conlleva la hipnosis es que mediante el acompañamiento, como pasa casi en el mindfulness, que es muy parecido, que consigues que la persona llegue a un estado en el que su conciencia racional vaya aflojando y sienta solo la experiencia, con tal de luego, bueno, pues hacerle llegar a algún sitio a nivel emocional. Ya está, solo eso. No hay nada más. David, ¿cómo manejar las fijaciones? ¿Qué te refieres con fijación? Porque esto me suena a un concepto psicoanalítico. ¿Qué es fijación? ¿Una obsesión, dices? ¿Un pensamiento que no se te va de la mente? ¿Es eso? Fijación es un término que utilizaba Freud. Obsesión, ¿no? ¿Te refieres? Es decir, que para ti fijación es menos que obsesión. ¿Pero qué es la obsesión para ti? Habría que definirlo quizá. Pero es una persona, Sena, es una persona, digamos que no se te va de la cabeza. Algo bastante frecuente, de hecho. Es decir, es que te gusta una persona. Ah, por competir. Necesito ganar. Uh-huh. ¿Necesitas ganar? ¿Por qué razón? ¿Porque te sientes inferior? ¿O te has sentido inferior en otras ocasiones? Es eso. ¿Quieres demostrarle a los demás que en realidad vales más de lo que tú a ti misma te consideras? ¿Puede ser? Claro, Jesús. Estaré encantado. Y ojalá algo de todo esto, oye, pues lo pongamos en acuerdo. No lo tengo claro.
pero tengo que hacer podium de todo, te refieres, ¿no? Es algo que tienes que explorar. Es por eso. Es posible que lo que quieras sea demostrar a los demás algo que quizás seas o quizá no, pero la necesidad de demostrar siempre a los demás que eres mejor, puede ser que haya detrás esa necesidad o no esa necesidad, sino esa carencia de que no ha sido validada durante tu infancia quizá, durante tu vida adulta reciente, también puede ser. La semiología de un trastorno se refiere al estudio sistemático de los signos y síntomas que caracterizan un problema mental e implica la observación, descripción e interpretación de las conductas. A ver, ¿cómo me había quedado aquí? Perdón. ¿Y qué dirías tú de Pedro Sánchez entonces? Claro, en todo caso, BMW, si tú dices la semiología de un trastorno, claro, pero hay un trastorno, es que el problema es que quizá no hay un trastorno. Entonces, ¿por qué estudiar la semiología de un trastorno si no lo hay? A la hora de diagnosticar, a la hora de diagnosticar necesitamos que la persona cumpla con todos los criterios que este síntoma, esta categoría clínica engloba, que son siempre unos cuantos. Incluye entre ellos criterios de diagnóstico diferencial. Con lo cual, uno de ellos necesario, no suficiente, pero necesario, siempre es que la persona padezca un malestar clínicamente significativo o un deterioro social o laboral. Pedro Sánchez cumple eso, piénsalo, ¿lo cumple? Él está muy mal, muy mal, muy mal, tanto que no puede más con la vida. O él ha vivido un deterioro en su entorno social o laboral, no es así. ¿Puede decirse entonces que tiene un trastorno mental? En términos objetivos, no, porque no cumple con ese criterio. Si él estuviera tan mal, estuviera viviendo tal grado de malestar con lo que vive, hasta el punto de que en este caso, contexto laboral, es decir, que dimitiese, no por sus problemas con la corrupción, etcétera, sino por problemas personales, porque él no puede más con sus reacciones y en fin, su forma de analizar las cosas. Eso haría cumplir ese criterio. Él no ha cumplido con ese criterio. No puede, por tanto, tener un trastorno. Más bien es que no te puede caer bien, quizá, por su ideología política, por sus decisiones, por la corrupción, por lo que quieras, pero no es necesario, ni tampoco razonable, diagnosticarle un trastorno por ello. Pero es algo bastante común. A ver, sabemos que gran parte de las enfermedades se producen con la mente. ¿Qué enfermedades se producen con la mente? Lo digo en serio, porque no es una crítica a este comentario, Claudia. ¿Sabes qué pasa? Que yo cuando veo a Manuel Sanz Segarra decir estas cosas, él como médico cirujano, hablando de cosas de psicología que no comprende, hablando de física cuántica que tampoco comprende, yo veo tantas carencias en su discurso. Las enfermedades físicas del cuerpo no las causan los problemas mentales, no los causa la mente. Lo que pasa, y siempre hay que hablar en términos de probabilidades, es que el estrés sostenido en el tiempo, es que la ansiedad, la depresión, aumentan la probabilidad de que ese sistema inmunitario que nos protege contra todo, se vea debilitado por agotamiento. Eso produce cáncer, eso produce problemas coronarios, produce ELA, no produce nada. Nada. Porque el hecho de que alguien tenga una enfermedad supone de muchos factores, entre ellos que tengas el sistema inmune debilitado, entre ellos que tengas la presencia de algún virus o bacteria o una célula que se vuelve tumoral, etc. Depende de factores genéticos, de factores ambientales, de factores también mentales, pero de todos ellos a la vez. Nada determina, nada causa una enfermedad como tal. Es siempre la multicausalidad.
Por lo tanto, cuando alguien dice, las enfermedades todas las causa la mente, o el 90%, como dice este señor, está equivocado. Debes alimentar el sistema inmune con vitaminas. O bueno, o quizá no, solo si te hace falta, ¿no? Entiendo. Es decir, si tienes carencia de vitaminas, te tomas un suplemento vitamínico, ¿no? Pero si no, tampoco, ¿no? Si no, dicen los médicos que tomar vitaminas cuando ya tienes ese complejo de vitaminas cubierto mediante la alimentación, parece que no es recomendable. Tomar un complejo de vitamina C, por ejemplo, de vitamina D, cuando a lo mejor ya tomas la vitamina C necesaria. Parece ser, ¿eh? Yo no soy médico, como digo, no podría decirte, pero sí sé que recomiendan no tomar vitaminas a no ser que sea necesario. Sé que, por ejemplo, en contextos deportivos se toman complejos vitamínicos casi por una cuestión de me lo tomo porque estoy haciendo deporte. Digo, ya, pero no, si no es necesario, a lo mejor no hace falta, ¿no? Miquel Landa es ciclista profesional. Bueno, lo buscaré, a ver si me parezco tanto. David, yo mejoré con el tratamiento de la regresión, pudiendo saber mi mal desde niña que no recordaba. Bueno, en cualquier caso, si te funcionó, Chati, si algo de eso te funcionó, enhorabuena. No lo recomiendo, pero si algo te funcionó, ¿por qué no? Bueno, si vuelves a tener problemas similares por lo mismo, te recomiendo que no acudas a lo mismo porque lo que funcionó no fue quizá eso. Fue sentirte escuchada, es decir, los factores comunes inherentes a toda terapia. Porque la regresión no tiene un aporte ni un apoyo científico. Sí, claro, Jesús. No solo en el contexto laboral, sino incluso aquí, que aquí no cobro dinero por esto. Es más bien ese afán divulgativo desde el principio. A mí me gusta mucho, como me gusta mucho mi profesión, me gusta poder divulgarlo, ¿no? Inclusive sin necesidad de cobrar por ello, porque yo doy muchas charlas, voy a la radio también gratis, hago muchas cosas sin cobrar dinero, porque me gusta, y además se nota, ¿no? Yo creo que se nota lo que esto me gusta. Solo que aparte de eso, pues también me dedico a ello, ¿no? También trato pacientes y esto me produce una gran satisfacción cuando ves que las cosas funcionan, que la gente mejora, que la gente sale de ese agujero mental en el que está. Y es maravilloso cuando te lo agradecen. Probablemente te lo hizo un psicoanalista, Chati, más que un psicólogo, pero bueno, no importa, ¿eh? Si con ella llego a algún sitio determinado y te soluciona un problema, como siempre digo, eh, hay que buscar siempre cualquier tipo de terapia mediante objetivos. Si con eso conseguiste el objetivo, pues ya está hecho. Estupendo. Mary lo dice ya antes de decir lo que quiere decir, me anticipa, aunque no crea, Dios bendice su vida. No soy creyente, pero aprecio tu intención, Mary, o Mari. Aprecio tu intención porque para alguien que cree, que intente transmitir ese beneficio de creer a otra persona que no cree, me parece un sentimiento muy genuino y muy saludable. Así que te lo agradezco, Mari. Buenos días, Amalia. Estamos casi a punto de irnos. Has llegado un pelín tarde, pero bueno, te digo que aquí en horario de España nos conectamos a las 10, que en Bolivia debe de ser eso, que a las 4 de la mañana, a las 3 de la mañana. Algo así. Es una lástima por la hora. Aunque bueno, también los miércoles hago a las 8 de la tarde.
Entonces, quizá eso te permita pues conectarte un poquito más tarde. Dios existe para los que no creen en él. O sea, independientemente de que creas o no, pues entonces genial. Buenos días, ¿qué me dices de padres con parentesco? Con parentesco familiar. Ay, los fines de semana no. Libre. Mira, Leonesa, los hijos de padres con parentesco tienen un problema. No necesariamente van a desarrollar una enfermedad, pero la probabilidad aumenta bastante, de forma bastante considerable. ¿Por qué? Porque lo saludable para los genes, para el ADN, lo saludable es la variabilidad. Si los genes no son variables, si se parecen mucho, aparecen mutaciones. Y eso lleva a un montón de trastornos genéticos. A un montón. ¿Vale? Con lo cual tenemos que siempre tenemos en cuenta eso. Fíjate que incluso en la cultura se ha defendido el incesto como algo que era considerado pecado por una razón. Porque, claro, como digo, es que llega a tener de verdad problemas de herencia genética muy, muy mala. ¿Sabéis esas familias? Los Borbones, sí, los Borbones se casaban entre sí. ¿Sabéis esa familia, no recuerdo ahora el nombre, que solo se juntaba entre ella y a día de hoy todavía viven con un montón de problemas, tanto físicos como mentales? Que prácticamente ya ninguno habla, tienen un CI por debajo de 70, muy por debajo de 70. Es decir, la variabilidad genética siempre es lo interesante, no digamos, la endogamia. Claro, ¿sabes qué pasa, Leonesa? Que no opera en sentido contrario. Por eso es tan interesante la lógica. Con el modus ponens, el modus tollens y todo eso, que seguramente no sonará. Pero la lógica nos lleva a pensar, Leonesa, en ese sentido y no al contrario. Tú puedes pensar, si los padres son hermanos, no, que no digo que sea el caso, serán primos o algo así, si los padres son hermanos, los hijos pueden desarrollar un trastorno biológico, genético, pero no al revés, no opera en sentido contrario. El modus tollens nos permite, en lógica, encontrar ese sentido de dirección. Para atrás no opera. Si tú ves los hijos de unos padres que son hermanos y no tienen ninguna enfermedad, no hay que operar hacia atrás diciendo, bueno, pues si este niño no tiene ninguna enfermedad, con lo cual los padres no son hermanos. Es decir, que la lógica no opera así, es al revés. ¿Entendéis lo que quiero decir con eso? Con lo cual hablamos siempre de probabilidades. Bueno, no importa, Leonesa. El caso es que no necesariamente. Hablamos de carga genética de probabilidades. Al igual que antes hablábamos de que los factores de riesgo hacen que aumente uno la probabilidad de padecer un trastorno. No que lo vaya a causar. Si tú tienes dos hermanos que se casan y tienen hijos, ¿van a tener una enfermedad? Pues no, quizá no. Aumenta la probabilidad. Si esos hijos además se juntan entre sí, pues aumentaremos mucho más la probabilidad hasta el punto de que seguro que desarrollan una enfermedad genética. Pero no en una sola generación, quizá. Es un principio de genética básica, eso es. Bueno, y chicos y chicas, estamos a punto de cortar, ¿eh? A ver. A ver qué dices de lógica. La lógica se estudia en filosofía, sí. Y en psicología también. En psicología del pensamiento se estudia lógica también. Muy interesante, ¿eh? Además es una forma de pensar razonable. Es que necesitamos de lógica para aprender a pensar. En psicología del pensamiento, de una forma de nuevo lógica, se llega a cómo el ser humano ha ido pensando desde de formas muy racionales hasta la forma racional. Por el camino encontramos la lógica, que es como opera, por ejemplo, un ordenador. Pero más allá de eso,
después en psicología del pensamiento se estudian los sesgos cognitivos, los heurísticos, es decir, la forma que no es racional que tenemos de pensar los seres humanos, porque nos dejamos llevar por esos sesgos, por esa forma sistemática de perdernos en el análisis rápido y no en lógico. Y eso se estudia en psicología del pensamiento. Pero la lógica es súper interesante y necesaria. Antes, cuando hablábamos de Sherlock Holmes, de deducir cosas, como por cierto, os recomiendo muchísimo que juguéis a hacer adivinanzas. Yo con mi hija lo hago mucho, jugar a adivinanzas. Eso anima mucho a pensar con lógica. Súper interesante la lógica. Frente al pensamiento irracional, a pensar sin lógica. Aunque los valores de estadísticas no son absolutos, los resultados son determinantes en genética. Sí, pero hay genes, Juan, que son autosómicos, hay genes que son... Es decir, si hablamos del color de los ojos, una persona con un hombre con ojos marrones, que sus padres tienen los ojos marrones, que sus abuelos tienen los ojos marrones, como es mi caso, y una mujer con los ojos azules, como es el caso de mi mujer, que tiene familias con ojos azules, la genética nos dice que es imposible, porque es una cuestión determinante, que mi hija tuviera los ojos azules. Imposible completamente. En el caso de que mi hija tuviera los ojos azules, tendría que sospechar que ha habido una infidelidad. Literalmente, porque no es posible. Completamente imposible. Porque en mi familia no ha habido nadie con los ojos azules jamás. Ni mis padres, ni mis abuelos, nadie. Con lo cual, como el dominante es el ojo marrón, mi hija tenía que salir con los ojos marrones. Pero, por ejemplo, para otras... espérate que diga la palabra. Sí, menos mal que salió. Otro tipo a ver, quiero decir la palabra científica, no me sale ahora. Quiero decir que, por ejemplo, la altura, por ejemplo, el pelo, no opera en el mismo sentido. Que supone muchos genes a la vez. Con lo cual sí hablamos de probabilidades. De hecho, cuando hablamos de que un padre tiene un gen y otro padre tiene un alelo de un gen y otro tiene el otro, hablamos también de probabilidades de que el hijo tendrá un 50% de probabilidades de heredar uno o de heredar otro. Con lo cual sí tiene que ver la estadística también, tiene que ver las probabilidades también. Sobre todo cuando son multigenéticos, cuando son cosas como, por ejemplo, la altura, que depende no solo del padre y de la madre, depende del entorno, depende de muchas más cosas. Pero hay cosas como el tema del color de los ojos, que es completamente genético, es un único gen el que lo determina. Bueno, chicos y chicas, ahora sí que me voy. Y bueno, el lunes conectamos otra vez, el lunes a las 10 de la mañana. ¿Ok? Y sabéis que toda la semana a las 10 de la mañana, intentaré el miércoles a las 8 de la tarde también, ¿vale? Y bueno, cerramos una semana, como siempre, intensa, con un montón de cosas que hemos tratado, incluso nuevas, que van surgiendo. Hemos hablado esta semana de Darwin, en fin, de todo, un poco de todo, lo que va saliendo. Aquí la psicología engloba tanto y tanto de la vida cotidiana que se puede hablar de mil cosas. Y eso pues a mí también me lo hace más interesante. Así que nada, un abrazo y nos vemos el lunes. Gracias, Mari. Gracias a todos. A ver. Gracias, Mar. Leonesa. Hoy teníamos a menos gente por esa razón, ¿eh? Gracias, Carla. Eso que nos han puesto al principio. Nos han puesto una pequeña traba por sacar un libro que, fíjate, no pensaba que pudieran por eso bloquear, pero ya lo sé. Voy aprendiendo poco a poco. Bueno, chao, chao. Adiós, Mariam.